Hola, gusto saludarlos. Para el día de hoy voy a realizar un yogur de coco con leche en polvo. Los ingredientes a utilizar son un coco, el coco está hecho, 2 litros de agua, un chorrito de extracto o esencia de coco, 1 libra de azúcar, 300 gramos de leche en polvo de cualquier marca y voy a utilizar 400 gramos de yogur que tienen probióticos. Con un solo yogur tenemos, pero yo voy a usar en esta ocasión 2 yogures para que me quede con una mejor contextura. Entonces, acompáñenme a su preparación. Bueno, ya llevé el agua, los 2 litros de agua los llevé a la estufa para convertir esta leche en polvo que quede líquida. Entonces debo de esperar que el agua esté tibia para poder disolver la leche en polvo, porque si la disuelvo en agua fría se puede empelotar. Entonces ya está tibia, vamos disolviéndola, 300 gramos, vamos revolviendo. También se puede hacer con leche de ganado, leche líquida, leche en bolsa, leche de soya, de la leche que a ustedes les guste. La cantidad de leche también es opcional. Yo le estoy echando 300 gramos, si ustedes quieren echarle 400, no importa, es opcional. Pero con 300 gramos queda bien. La bolsa tenía 380, pero yo le saqué los 80 gramos. La revolvemos hasta que ya no nos quede ni siquiera un grumito de la leche, que nos quede completamente líquida. Bueno, miren, ya la leche está líquida, ya quedó una leche igual como si tuviéramos leche en bolsa o leche de esa de que vienen tinas. Entonces vamos a dejar que la leche se ponga a punto de ebullición, a unos 95 grados. Entonces, para no hacerle tan largo el video, cuando esté a punto de estar en ebullición, yo le voy a mostrar. Bueno, ya la leche está a punto de ebullición. Mire, ya se le está haciendo como especie de unos ojitos ahí que quiere hervir. Le bajo bastante la llama, la dejo bien bajita. Le echo un poquito de azúcar y la dejo por 5 minutos. Vamos a echarle el azúcar. El azúcar es, ¿para qué se usa el azúcar? Para alimentar las bacterias. Le echamos el azúcar un poquito, depende de la cantidad de yogur que estamos haciendo, así le echamos el azúcar. Esto va en la cantidad de azúcar que tengo para hacer el yogur. Revolvemos y lo dejamos los 5 minutos, contabilizamos los 5 minutos y luego que la contabilizamos los 5 minutos la apagamos y la llevamos al choque térmico. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Voy a llevarlo a la pileta o a un recipiente con agua para hacerle el choque térmico. ¿Qué es choque térmico? Es que llevo la leche caliente y lo meto en una pileta de agua fría. Entonces es el choque entre el calor y el frío. Eso hace que la temperatura se baje. Si ustedes no tienen una pileta, también pueden colocar, entonces, para que esté más rápido, una ponchera con hielo. Entonces seguimos, acompáñenme. Ya tengo la leche acá en el recipiente con agua fría para hacer el choque térmico. El choque térmico es bajarle la temperatura que está caliente a la leche. Debe de quedar en unos 40 grados más o menos. Si no tienen un termómetro, lo pueden hacer a temperatura tetero. ¿En qué consiste? Nos lavamos bien el dedo, la mano,
Y si soportamos contando hasta 10, metiendo el dedo en la leche, es que ya está. Así como queda el tetero de un bebé, que lo puede soportar, así debe quedar esta temperatura de la leche. Al yogur de leche en polvo le sale nata, pero no tanto como la leche líquida. Bueno, nos vemos cuando ya está la temperatura a 40 grados, para que no se nos haga el video tan largo. Bueno, ya la leche estuvo, ya la saqué, ya está a temperatura tetero, 40 grados. Le echamos otro poquito de azúcar, un poquito, revolvemos. Y le vamos a echar los yogures. Con un solo yogur tiene, pero yo le voy a echar 2. Los yogures pueden ser de cualquier marca, no importa que los yogures tengan fruta, no importa que sea que voy a hacer un yogur de coco y el yogur es de melocotón, no importa. Eso no va a intervenir en la hechura del yogur. También si no tenemos el yogur lo podemos hacer con cultivo, que lo venden en las partes donde venden productos para yogures. También nosotros con el primer yogur que hagamos podemos sacar ya de una vez ya para hacer el resto de los yogures. Podemos sacar de ahí para seguir haciendo yogures. Entonces voy a echarle los yogurcitos. Una cosa sí que les digo es que el yogur no se debe babosear, como decimos por acá. O sea que uno con la misma cuchara que uno prueba vuelve y la mete, no. Porque la boca tiene muchísimas bacterias. Miren. Le echo el yogur y lo revuelvo. Vamos a echarle el otro. Este que le eché era de fresa. Este también es de fresa. Y voy a hacer el yogur de coco, entonces eso no importa. El que ustedes consigan. De vasitos o de bolsitas. Ahora lo voy a dejar, lo voy a tapar, le voy a poner una sábana. Ustedes lo pueden poner en un lugar oscuro, puede ser en estufa sin prender, ¿no? Y lo voy a dejar durante 4 horas. Bueno, así queda el yogur tapado. Dentro de 4 horas ya lo voy a preparar. Entonces, mientras está el yogur se cuaja, voy a hacer el procedimiento con el coco, el almíbar de coco. Entonces, acompáñenme al ver el procedimiento del almíbar del coco. Bueno, para hacer el almíbar del coco, del yogur de coco, voy a empezar sacándole el agua al coco. Estoy usando un coco bichi que es más suavecito y tiene bastante agua. Esta agua la voy a usar en el almíbar. Entonces le saco el agua y lo voy a partir. Bueno, ahora voy con el procedimiento de hacer el almíbar del coco. El coco, recuerden que es un poquito duro. Por eso lo cogí este coco que está hecho, que es más suave. Entonces lo voy a llevar a la licuadora para hacerlos en pedazos pequeños, pero no lo voy a licuar mucho porque a mí me gusta que el yogur se le sienta la fruta, se le sienta el coco. Ustedes si no tienen licuadora lo pueden también rallar por la parte más gruesa. Lo voy a licuar con el agua que le saqué al coco. Si veo que es muy poquita, le puedo echar un poquitico más. Pero me gusta hacerlo con el agua del coco. Aunque es una tentación porque me gustaría tomarme esta agua. También le digo yo que la cantidad de fruta de coco, eso varía, como a ustedes les guste. Si a ustedes no les gusta mucho coco, pues le echan un poquito menos. O lo pueden hacer también con el solo saborizante. A veces me preguntan, ¿no? Que en la casa tengo un niño y el niño no le gusta sentir la fruta. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos el yogur con el coco y luego le colamos la partecita del niño o de la niña. Y así podemos nosotros consumir el yogur con la fruta, y a la persona que no le gusta con la fruta, pues la colamos. Sencillamente. También hay regiones donde no se consigue el coco.
Entonces lo pueden hacer también. Yo creo que en los supermercados venden el coco, un coco que lo venden en bolsitas. También lo pueden hacer, le pueden echar el saborizante. Y hay que ingeniársela para hacer uno las cosas. Es fácil hacer un yogur. No, que yo quiero hacer más cantidad de yogur. Entonces ustedes le van duplicando. Uno debe atreverse a hacer las cosas. El yogur es una buena fuente de ingreso. Podemos hacer yogur para la venta. Se pueden empacar en recipientes, en bolsas, en lo que ustedes quieran. Este es un yogur artesanal, un yogur natural. Bueno, ya tengo el coco partido. Miren, un tip que yo le voy a dar es que así el coco, como el coco es seco, es más duro. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Antes de licuarlo, lo deben de colocar en una olla a presión para ablandarlo, si el coco es muy duro. Porque la gracia es que el yogur, la fruta del yogur no quede muy dura. Porque un yogur con una fruta dura no es muy rico, no. Bueno, miren, lo licué, así me quedó. Lo licué con la mera leche, la mera agua del coco. Me gusta que quede así en pedacitos porque la gracia de un yogur con fruta es que se le sienta la fruta. Miren, lo licué poquito. Entonces lo voy a llevar a la estufa a hacer el almíbar. Como el agua del coco es muy poquita, miren, hasta la leche del coco le va a caer al yogur, miren, ahí está. Le voy a echar un poquito más de agua normal, porque no, si tuviera agua de coco le echara más agua de coco. Entonces le voy a echar un poquito más de agua, ¿por qué? Porque el coco siempre es un poquito durito, entonces para dejarlo ablandar, así. Y le voy a echar el azúcar. Lo revuelvo y estar muy pendiente que este almíbar no se nos vaya a quemar. Vamos a echarle otro poquitico más de agua porque con esa ya es suficiente. Bueno, ahora le prendo la estufa y ya. Prendemos la estufa y estamos pendientes de estarlo revolviendo. Bueno, y así lo vamos revolviendo de vez en cuando, que la llama no esté tan alta. Cuando ya la fruta esté blandita y haya mermado un poquito, haya reducido el líquido, entonces ya está el almíbar. Bueno, ya la voy a apagar, ya está blandito el coco, miren. Quedó listo el almíbar. Ahora lo dejamos enfriar para cuando vayamos a preparar el yogur. Lo apagamos, lo dejamos reposar. Bueno, ya tuvieron las 4 horas. Vamos a destapar el yogur. Vamos a ver cómo nos quedó este yogur. Vamos a ver. Bueno, miren, nos quedó espeso, miren. Vamos a romper el cuajo. Miren lo espeso que se ve. Miren, espesito quedó, vean. No hay por qué envidiarle a un yogur de la otra clase de leche, miren. Entonces rompemos el cuajo, vamos revolviéndolo.
le vamos a echar el coco, miren. Ya tengo el almíbar frío, miren. Ahora se lo echo aquí, lo revuelvo. En ese momento, así como estaba el yogur natural, es cuando podemos sacar el poquito para dejar para el próximo yogur. Si queremos dejarlo de esa manera, hacerlo de esa manera. Y aquí le estoy echando el coco. Si fuera de otro sabor, entonces le echara la fruta que yo prefería. No le voy a echar color porque ustedes saben que el coco es blanco. Miren todas las cositas de coco, que se vea la fruta. Porque la gracia de un yogur de fruta es que se vea la fruta. La cantidad que ustedes le quieran echar. Porque entre más fruta, pues más sabroso. Bueno, lo probé. Miren, voy a volverlo a probar. Está bueno de dulce, no hay necesidad de echarle más azúcar. No hay que meter la cuchara con la que probamos, porque eso puede hacer que el yogur se apriete y se pueda cortar. Miren cómo se ve el coco. Entonces, así está bueno. A mí me pareció delicioso así. Opcional, si queremos, le echamos el chorrito, un poquito de esencia o extracto de coco. Vamos a echarle un poquito. Ya está bien así, pero vamos a ver un poquito, no mucho. Eso es para echarle más sabor, para que sepa más a coco, es un concentrado. En ese caso, si ustedes están en una parte donde no consigan coco y quieren hacer un yogur de coco, entonces si no consiguen el coco le echan el extracto. Hacen el mismo procedimiento, entonces le echarían el extracto solamente. Vamos a revolverlo para que se integre el extracto con el yogur. Muy delicioso. Lo voy a meter a la nevera para que coja frío y se espese más. Entonces nos vemos en un rato. Este delicioso yogur de coco con leche en polvo. Lo que ustedes están viendo son la cantidad de fruta de coco que se le ve al yogur. Si les gustó el video, les agradezco me regalen un me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Un abrazo, hasta otra oportunidad.